Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niñas, hola niños, soy el maestro William Marca del cuarto año de escolaridad y qué gusto podernos encontrar por este medio. El tema de hoy es del área de matemática, los ángulos. El objetivo de la clase de hoy es conocer cómo se construyen los ángulos, dónde los podemos ubicar, qué tipos de ángulos existen y además también aprenderemos a medirlos. Y hablando de medir, hoy traje mi estuche geométrico a la clase y si tú tienes uno es momento de que también lo traigas. Bueno, un estuche geométrico tiene una escuadra. Esta escuadra tiene forma de un triángulo rectángulo que tiene dos catetos iguales. Con él podemos realizar medidas y trazar líneas rectas, paralelas y líneas también perpendiculares. También tenemos un cartabón que tiene la forma de un triángulo rectángulo. Uno de sus catetos es más largo que el otro y también con la ayuda de una regla o de la misma escuadra podemos trazar líneas rectas, paralelas y perpendiculares. Bueno, este es el instrumento que hemos utilizado con mayor frecuencia. Es una regla, tiene una medición, centímetros y también pequeñas líneas que son los milímetros. Finalmente, nuestro estuche geométrico estaría completo con el transportador. Este transportador está de 0 a 180. ¿Qué será? Pues el transportador nos sirve para medir ángulos y la clase de hoy vamos a trabajar en los ángulos. Presta atención. Efectivamente, hoy nos referiremos a los ángulos, pero antes pasemos a revisar algunos elementos geométricos importantes. El primero de ellos es el punto, que se utiliza para indicar una ubicación. Luego tenemos la recta, que es una línea infinita hacia ambos lados y se puede decir que está formada por una sucesión de puntos. Otro elemento es el rayo, que es parte de una recta. Tiene como inicio al punto, pero no tiene fin. Ahora veamos un último elemento, que es el segmento, que también es parte de una recta que comienza en un punto y termina en otro. Con estos elementos básicos trabajaremos en la construcción de los ángulos. Para ello, empezaremos dibujando 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Qué tal si los identificamos con un nombre? Así podríamos decir que son el punto A, el punto B y el punto C. Ahora tracemos un rayo cuyo inicio sea el punto A y pase por B. A continuación, tracemos otro rayo que vaya desde el punto A hasta el punto C. Con esta figura identificamos el ángulo, como la abertura comprendida entre dos rayos. ¿Observas? Gracias al ángulo se pueden identificar otros elementos en esta construcción. Por ejemplo, el punto de origen se llama vértice y los rayos se los conoce como lados. Convencionalmente, la forma de referirnos a un ángulo en matemática es a través del siguiente símbolo, que se parece mucho al de menor que, solo que su base de esta es recta. De esta forma, el ángulo se escribiría como el ángulo BAC o también CAB, quedando siempre en medio el vértice del ángulo, que para nuestro ejemplo es A. Para entender mejor la forma de identificar y nombrar un ángulo, ¿qué tal si practicamos? Para ello, dibujemos un primer segmento, al que llamaremos segmento CD. A continuación, dibujamos un segundo segmento, al que nombraremos como segmento FG. Como se observa, existe un punto de cruce,
o intersección, al que lo podemos llamar como el punto H. Ahora, si prestas atención, observarás que se han formado 4 ángulos. Aquí está el primero, al que llamaremos ángulo DHG. Ahora existe un ángulo opuesto a este y podríamos identificarlo pintándolo. También podríamos nombrarlo como el ángulo FHC. Pero aún se puede seguir identificando más ángulos. Este nuevo ángulo lo llamaremos ángulo FHD. Y el ángulo opuesto sería el ángulo CHG. Ahora que ya puedes escribir los ángulos, observa que no todos tienen el mismo tamaño. Y con tamaño nos referimos a la abertura. Para distinguirlos por su tamaño, construyamos un ejemplo más. Tracemos 2 rayos que vayan desde el punto A y pasen por los puntos B y C, de la siguiente manera. Llamaremos a este primer ángulo el ángulo DAC. Ahora vayamos a dibujar un segundo ángulo, cuyo vértice parta del punto X y tenga de lados a 2 rayos que pasen por los puntos Y y Z. Así tenemos el ángulo YXZ. Como observarás, estos 2 ángulos tienen aberturas distintas. Entonces podríamos decir que el ángulo YXZ es un ángulo más abierto y que el ángulo BAC es un ángulo menos abierto. Ahora es cuando necesitamos del transportador, pues es el instrumento que nos ayudará a medir los ángulos y nos dirá qué tan abierto o menos abierto son nuestros ángulos. Observa. Si ubicamos correctamente el transportador sobre el ángulo que trazamos, veremos que el instrumento nos marca una medida distinta para cada ángulo. Así, de esta forma podríamos clasificar a los ángulos de acuerdo a su medida. Aprendamos a medir un ángulo y clasificarlo por su abertura. Entonces tenemos un ángulo, comprendido por 2 rayos que parten de un vértice común. Ángulo que será medido con la ayuda del transportador. Para ello, en el transportador debemos ubicar el punto centro y sobreponerlo sobre el vértice. De la siguiente manera. Luego ubica el 0 en la escala del transportador y llévalo hasta que coincida con uno de los rayos. A continuación, revisa en la escala del transportador cuál es el valor que coincide con el otro lado del ángulo. Para nuestro caso, el ángulo es 90 grados. Sí, como escuchaste, los ángulos se miden en grados. Y 90 viene a ser la mitad de la escala. De esta forma verás que la escala de nuestro transportador llega hasta 180 grados. El ángulo que tiene esta medida de 90 se lo conoce como ángulo recto. Pero no todos los ángulos tienen esta medida. Ahora podríamos tener el siguiente ángulo. Y con la ayuda del transportador verificamos que tiene la medida de 180 grados. A este tipo de ángulo se lo llama ángulo llano. Pero si se diera el caso de que un ángulo es menor que 90 grados, como el siguiente, en el que el transportador registra 50 grados, a todos estos ángulos menores que 90 grados se los denomina ángulos agudos. Finalmente, también es muy posible encontrar otro tipo de ángulo que pueda medir más que 90 grados, como se observa en la imagen.
Este ángulo mide 140 grados. Y a este tipo de ángulos mayores que 90 se los conoce como ángulos obtusos. De esta forma, los ángulos son rectos si miden 90 grados y si alcanzan los 180 grados serán llanos y serán agudos cuando sean menor que 90 grados y si pasan los 90 grados entonces los llamaremos obtusos. Ahora que ya sabes los ángulos y sabes qué tipos de ángulos hay, tú puedes salir a la calle y puedes encontrar en la arquitectura cotidiana, en los objetos y en las construcciones. Un ángulo recto lo podemos encontrar en el marco de una ventana o el de una puerta. Un ángulo llano, si vas al parque, el juego del sub y baja. ¡Claro! Y también podemos encontrar ángulos obtusos. ¿Dónde? Pues en los postes de luz. Sí. Bueno, ¿para qué nos sirven los ángulos y los elementos geométricos? Nos sirven para dibujar. Y después de dibujar, pronto empezarás a construir. Eso quiere decir que un carpintero, antes de construir un mueble, necesita dibujar. Un sastre, antes de elaborar un traje, necesita dibujar. Y claro, los arquitectos realizan dibujos con precisión. Pronto tú los realizarás. Ha sido un gusto y antes de despedirme quiero dejarte la actividad de la clase. Agarra una hoja, tu estuche geométrico y haz el croquis de tu casa para que venga a visitarte algún familiar tuyo o tus amigos. Conmigo será hasta la próxima clase. ¡Nos vemos!